Muy buenas tardes a todos, colegas, amigos, parte de la comunidad del Coldflax, invitados que nos acompañan esta tarde a esta segunda sesión del Seminario Permanente de Investigación del Coldflax 2022. Quiero mencionar que este seminario tiene como objetivo la divulgación de la investigación que los académicos de la institución realizan, tanto a partir de sus proyectos individuales como de los colectivos, y así también como en colaboración con colegas de otras instituciones, así como también del interior de la institución. A través de la conferencia queremos establecer un canal de comunicación entre investigadores y sociedad, en donde podremos conversar a partir de preguntas que los asistentes formulen. Recuerden que este seminario es trimestral y se puede consultar la primera sesión de este seminario en el canal de YouTube del Colegio de Tlaxcala. En esta segunda sesión del seminario tenemos la presencia de la doctora Laura Collin, y entonces me voy a permitir leer un poquito de su trayectoria de la doctora. Laura Collin es doctora en antropología por la Escuela Nacional de Antropología. Realizó sus estudios de maestría. Ha publicado 7 libros y más de 100 artículos y capítulos de libros. Ha impartido cursos a nivel en la UNAM, UAM, ENA, en la UTLA, y ha sido profesor visitante en el Centro Argentino de Etnología Americana y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido directora del Centro de Estudios Políticos y Sociales del Colegio de Tlaxcala y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Se ha dedicado a la antropología política y ha abordado temas de identidad, cultura y poder entre grupos indígenas, partidos políticos, género y sociedad civil. Desde hace 10 años se ha concentrado en las experiencias y más recientemente en economías campesinas y de buen vivir. Sus temas de investigación abarcan los nuevos movimientos sociales alternativos, los movimientos de resistencia comunitaria y los movimientos sociales de jóvenes. En términos teóricos, trabaja sobre la existencia de lógicas económicas alternas o diversas, y en ese sentido, en la traducción de las implicaciones teóricas en términos del modelo, de la lógica campesina, del sistema Milpa o del concepto sudamericano de buen vivir, y en las epistemologías otras, lo que se contrapone a la ideología del confort propia del American Way of Life. De esta manera, pues le cedo el micrófono a la doctora Laura. Laura, muchas gracias por participar y por compartirnos tu experiencia. Tendrías aproximadamente 40 minutos para tu presentación y posterior a eso haríamos una ronda de preguntas, comentarios con nuestros asistentes. Adelante, Laura. Laura. Gracias, Ángel, por la presentación y gracias a los que están ahí atrás de la pantalla escuchando. Eh, bueno, como veían en la trayectoria que leyó Ángel, mi interés por el sistema Milpa y por la producción campesina viene de hace un montón de tiempo. Estoy trabajando en una organización de certificación participativa que se llama TikTok Anemisli, y en ese sentido, el programa Sembrando Vida entra dentro del campo de mi interés, pero no solamente en el campo de mi interés, sino que irrumpe en lo que estamos haciendo con las organizaciones campesinas y en la producción para los mercados alternativos, por los cuales participo prácticamente desde que se crearon en Tlaxcala hace 13 años. El programa Sembrando Vida levanta pasiones. O sea, por una parte vamos a tener muchos académicos y gente que ha estado metida en estos temas que dicen que es el mejor programa de todos los programas de la 4T. Pero al mismo tiempo también recibe una serie de críticas tanto de izquierda como de derecha. En el campo de la derecha han sido notorios, por supuesto que siempre están los comentócratas y los medios de siempre, fundamentalmente el Financiero, el Universal, y ya sabemos cuáles son, y una de las críticas fundamentales y que se hizo desde el primer momento es que se deforestaba para entrar al programa. En esto la crítica no solamente se retomaron, como se hace siempre cuando se hacen críticas a centros supuestamente importantes a nivel internacional, como el World Resource International WIC,
que señaló que se habían deforestado 72.000 hectáreas eh, y acusando al programa de esa deforestación, cuando en realidad buena parte de esas hectáreas no correspondían al programa en sí. De hecho, las fotos que se muestran son de áreas deforestadas mucho más grandes que las 2,5 hectáreas, que es lo que pide el programa para participar. Eh, y esas deforestaciones corresponden sobre todo a plantaciones forestales y sobre todo a plantaciones de palma. De hecho, solo en el 2% de las áreas sembradas, dedicadas a Sembrando Vida, es que se registró algún tipo de deforestación. Desde el punto de vista de la izquierda, los mayores críticos han sido los zapatistas y una investigadora del SECAM llamada Ana Deita, que cuestionan que es un proyecto individualista que destruye las relaciones comunitarias. Por el momento voy a dejar las críticas para centrarme en qué es Sembrando Vida y por qué a muchos nos interesa. Los que defendemos Sembrando Vida lo hacemos porque evidentemente reconocemos que las políticas neoliberales en el campo lo que lograron fue un abandono del campo por parte de los productores campesinos. Se le da diferentes explicaciones, pero la que más consistencia tiene es que al caer los programas gubernamentales habían hecho a los campesinos dependientes de lo que se llamaban las estructuras de soporte, que incluían el crédito, los fertilizantes, las semillas, los seguros agrícolas, y en el momento que se retiran esas estructuras de soporte, provocan un abandono de la producción en el campo, pero no en todo el campo, sino en la producción campesina, una enorme migración a Estados Unidos, y la proliferación de las economías de plantación para la exportación, que fueron las privilegiadas durante todo el periodo neoliberal. Entonces, Sembrando Vida es un programa destinado a reactivar la producción campesina de los pequeños productores. No de los medianos, sino de los pequeños productores, por eso se dirige a superficies de menos de 2 hectáreas, de 2,5 hectáreas, es la superficie requerida. Pero no es solamente eso la parte que nos entusiasma, sino que ese apoyo se basa en programas existentes como el programa MIAF, que es milpa intercalada con árboles frutales, que fue un programa de creación mexicana de 30 años de interacción entre el INIFAP, aquí tenemos 2 compañeros que han estado en el INIFAP, en el Colegio de Tlaxcala, y el Colegio de Posgraduados. Así lo denominaron los agrónomos, pero en realidad este programa, o esta sistematización del programa milpa intercalada con árboles frutales, se retoma de los sistemas de producción campesina. En el caso de Tlaxcala hay una enorme trayectoria en cuanto a la siembra en parcelas rodeadas más que de árboles frutales, con nopales que retienen el suelo y permiten, hacen que los vientos no circulen tan rápido. Es una estrategia para conservar el suelo, para proteger de las inclemencias del tiempo, etc. Y entonces se siembra en pequeños espacios rodeados de magueyes, pero también puede ser rodeados de árboles. Entonces, esto que es una estrategia ancestral se retoma por los académicos que investigan los sistemas tradicionales y le denominan MIA. Y del programa de agroforestería, que supone el combinar los cultivos agrícolas con la producción forestal, tanto de especies maderables como de especies comestibles. Eso por el lado de lo que serían los programas gubernamentales, que ya había un impulso por parte anterior a Sembrando Vida.
Los resultados de este programa, sobre todo uno de los que he escrito mucho es Turren, dicen que no solamente fue un éxito donde se ejecutaron o donde se impulsaron, sino que hubo campesinos que espontáneamente copian el modelo y lo implementan. Por el otro lado, desde el punto de vista de la sociedad civil, retoman lo que ha sido lo que ha estado experimentando muchas de las organizaciones defensoras de la agroecología, como aquellas con las que yo estoy trabajando. En el caso de Tlaxcala son dos organizaciones las principales, que es el grupo Vicente Guerrero, creado en 1989, y Campesinos, que fue creado en 1994. Es decir, dos grupos de OSC, de sociedad civil, que han tenido financiamiento por parte de diferentes financiadoras internacionales y que llevan 30 años trabajando con productores, impulsando los sistemas agroecológicos. Con ellos es que está vinculada la certificadora participativa TikTok Anemiste, con la que yo participo, y no tengo la cifra exacta porque varían los productores de temporada a temporada, pero en 30 años de trabajo más o menos son 60, 70 productores los que han adoptado el sistema de producción agroecológica, que es muy similar al de Sembrando Vida. Es decir, es la siembra de granos o la siembra de cultivos asociados, como supone que es el sistema MIRPA, rodeada de árboles que sirven de barrera de protección y de retención del suelo. Es decir, que es un programa que por supuesto nosotros consideramos muy benéfico, pero que realmente ha ido avanzando de una manera muy lenta, porque precisamente por lo que decía anteriormente, ¿no? La caída de las estructuras de soporte lo que determinó fue que buena parte de los hombres en edad productiva en este momento estén en Estados Unidos. Entonces, los sujetos con los que nosotros trabajamos en la certificadora participativa son generalmente hombres de, no voy a decir viejos porque estaría escupiendo al cielo, pero sí hombres de la tercera edad, que son campesinos amorosos de la tierra, o sea, que se criaron como campesinos y que aman su trabajo y que no lo quieren dejar. Pero con los cuales cuando interactuamos y le preguntamos, por ejemplo, por sus hijos y la transmisión de esos conocimientos, un hijo está en Los Ángeles, el otro en Nueva York, el otro no sé dónde, le mandan apoyo, pero ninguno de ellos se interesa. El otro sujeto sumamente interesante que participa en estos programas son las mujeres. Las mujeres que, como dije en la otra charla del sábado, sus maridos se fueron por los cigarros y no volvieron. Eso es una metáfora para decir precisamente que andan en Estados Unidos o en otras partes. Mujeres que se han encargado sobre todo del traspatio, aunque algunas también participan en la siembra de granos, con fines mayoritariamente de autosuficiencia. Eso sería un poco el antecedente bueno, me refería a las organizaciones de Tlaxcala, pero como tanto la experiencia del MIAF y del programa de agroforestería, más la que viene desde la sociedad civil del impulso de la agroecología, van a integrarse dentro de Sembrando Vida. Entonces, Sembrando Vida retoma exactamente en lo productivo estas características y pide, para poder participar, que sean personas que tienen 2 hectáreas y media, no, 2.500 metros es lo mismo, no, 2 hectáreas y media, 25.000 metros, que no estén en producción o que estén en producción de milpa, no en producción extensiva, o que estén en descanso, y lo que ofrece es el pago de una cantidad de 5.500 pesos
de los cuales 4.500 pesos, de los cuales otros 500 se retienen en un fondo de inversión. Y la idea es dedicar de estas 2,5 hectáreas, 1,5 hectárea para la reforestación y 1 hectárea para la siembra de alimentos. Entonces, lo que entusiasma es precisamente que se retome esta forma de producción de pequeña escala, donde se producen alimentos para la autosuficiencia, un poco de excedente para la comercialización, y estos sistemas de recuperación de suelos tradicionales a través de la siembra de árboles maderables, frutales o magueyes en el caso de Tlaxcala. Esto queda perfectamente expresado en las reglas de operación de 2020, donde dice, o donde el programa reconoce que en las zonas de México más ricas en biodiversidad se tienen los mayores índices de pobreza y rezago, debido a que no se han establecido políticas que revaloren la agricultura campesina, mejoren el bienestar de la población que reside en ella y apoyen la satisfacción de sus necesidades de alimentación por medio de la autoproducción de alimentos, la comercialización de excedentes y la generación de empleos. Esa parte es la parte atractiva del programa Sembrando Vida, y la parte que hace que nos entusiasmemos con este impulso a la producción, que no es una producción de mercancías en primera instancia, sino una producción que atiende a la seguridad alimentaria y a la reproducción social de los grupos domésticos. Ahora, ¿cuáles son los problemas? Entonces, los problemas los podemos ver en un primer lugar desde la perspectiva de las organizaciones. Y ahí las críticas desde la izquierda, que mencionaba, por ejemplo, del SECAM, con las que tienen las organizaciones campesinas aquí, en cierto sentido coinciden. ¿En qué sentido coinciden? Que no promueven a las organizaciones preexistentes. En el caso de las organizaciones de Tlaxcala, efectivamente, los que eran los productores agroecológicos que estaban vinculados con campesinos y con Vicente Guerrerosa, con las dos organizaciones que recibían la capacitación, que aceptaban la certificación, en determinado momento ya no responden esas organizaciones porque ahora tienen que responder a las demandas del programa Sembrando Vida. ¿Y a qué me refiero con las demandas del programa Sembrando Vida? En que el programa, aparte de que el campesino o el productor tiene que reforestar, tiene también que sembrar adentro la milpa, tiene obligatoriamente que participar en 3 tipos de actividades colectivas. Una van a ser las biofábricas, que se van a dedicar a la producción de fertilizantes y al control biológico de plagas, pero de manera centralizada. Entonces, no es que cada productor, como se ha hecho tradicionalmente, los que promocionamos la agroecología, se le enseña a hacer su composta, todos los nombres que tienen, ¿no? Porque hay varios nombres de los fertilizantes naturales que se promueven y se capacitan a los campesinos, pero se hacen a nivel individual o familiar. En este caso, en el caso del programa Sembrando Vida, se hacen biofábricas de manejo colectivo bajo un sistema de trabajo colectivo cooperativo. Y la segunda actividad, que también es colectiva, son los viveros comunitarios. En esto tengo que hacer una reflexión. Una de las críticas más grandes desde el lado de la derecha, una, ya se les había dicho, que era que se había deforestado o desmontado para habilitar parcelas. La otra era que los árboles que se producen en todos los viveros
del país, sobre todo los 77 autorizados para vender árboles, y los de La Serena, que tienen viveros, no iban a alcanzar para la meta de producción o de plantación de árboles que tenía el programa. A esta insuficiencia por parte de los viveros establecidos, el programa responde creando los viveros comunitarios. Entonces, los viveros comunitarios iban a producir la planta que se necesitara para completar las metas de plantación que tiene el programa. La tercera actividad son los CAC. Los CAC son las comunidades de aprendizaje campesino, en donde se supone que se reúnen 25 productores con lo que es el binomio. El binomio, que es una idea muy interesante, pero que después voy a criticar, es que en cada microrregión hay un asesor técnico, que generalmente es de ciencias agronómicas, y uno de tipo social. Y en los CAC, supuestamente se retoma la metodología del diálogo de saberes, y se supone que se van a recuperar los conocimientos campesinos, intercambiar soluciones entre los productores con el binomio de egresados universitarios, por decirle de alguna manera. Entonces, esto supone que tienen, aparte de sus actividades tradicionales como productores agrícolas, de cuidar sus plantaciones, cuidar los árboles que han sembrado, que han plantado, perdón, los árboles no se siembran, los árboles se plantan. Además, tienen 3 tipos de actividades colectivas que les insumen trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa desde los productores? Que como sienten que están recibiendo un salario por parte del programa, se sienten en la obligación de cumplir con esas... Bueno, no es que solamente se sientan en la obligación de cumplir, sino que las normas dicen claramente que uno de los motivos por los cuales se puede cancelar el programa es por no asistir a este tipo de reuniones, tanto las del vivero como las de la fábrica de biofertilizantes, como las del CAC. Entonces, la mayor parte, bueno, si a esto le agregamos dato estadístico a nivel nacional, de cada 3 productores involucrados, 1 es mujer. Si yo extrapolo los datos de Tlaxcala, de que son mujeres con marido difuso, por decirlo de alguna manera, que además tienen que atender, ir a las juntas de la escuela, atender la casa, darle de comer a los hijos, y muchas veces tienen algún otro tipo de trabajo, hay una sobrecarga de trabajo que hace que tengan que renunciar, por ejemplo, si tienen otro trabajo en una maquila o trabajo doméstico, lo que sea, para dedicarse al programa, y ya no pueden concurrir con las organizaciones con las que habían trabajado históricamente durante mucho tiempo. Entonces, efectivamente, sí hay una pérdida de control por parte de esas organizaciones que durante mucho tiempo trabajaron con estos productores. En otros casos, obviamente, son productores que no estaban vinculados a ninguna organización. Pero en el caso, por ejemplo, de Ana de Ita y de los zapatistas, la crítica refiere más a la pérdida de control por parte de las autoridades comunales o ejidales. Eso en el caso de Tlaxcala no se pudo constatar, porque definitivamente en los años que yo llevo trabajando con estos productores, prácticamente la presencia de los comisariados ejidales era absolutamente inexistente.
Y efectivamente, en los casos de control comunitario, más que nada se referían a cuestiones de los bienes comunes como el bosque, los pastizales, pero no había ninguna iniciativa productiva de carácter colectivo. Y la participación en los programas de agroecología era realmente a título individual. Por ejemplo, en un ejido con 200 ejidatarios, 10, 15 son los que estaban participando en la producción agroecológica. Es decir, que esa división entre los que producían de una manera y los que producían de otra ya históricamente se había dado hace mucho tiempo y no se le puede adjudicar al programa Sembrando Vida, sino en todo caso a la modificación de las leyes agrarias desde Salinas, y tiene más de 30 años. Desde el punto de vista de los productores, otra de las cuestiones, o sea, ya dije desde el punto de vista de las organizaciones sociales, OSC, que trabajaban con los productores. Desde el punto de vista de los productores, la queja que hay es en cuanto fundamentalmente a que no se les entregan los insumos a tiempo. Es decir, ese ha sido un problema histórico de todos los programas de gobierno, que no entienden que los ciclos de producción en el campo dependen de Tlaloc y los vientos y de la naturaleza, y que no se puede entregar un árbol para sembrar en diciembre cuando hay peligros de heladas. O sea, hay tiempos regidos no por los hombres sino por la naturaleza, y que no se pueden los insumos desfasar. La otra es esta que yo decía en cuanto a sentirse empleados del gobierno. Entonces, ahí nos iríamos. La otra es con respecto a los técnicos, donde, o sea, la idea yo diría que es impecable, la de los binomios, pero ¿qué es lo que entienden por un social, un técnico social? Entonces, efectivamente, si a mí me lo preguntan, como soy antropóloga, pensaría inmediatamente en un antropólogo o un sociólogo que tiene algún tipo de preparación para trabajar con grupos humanos y algún tipo de sensibilidad social. Pero esa no es la realidad de la preparación en este momento en las universidades, pero además no se cubre la demanda. Entonces, han entrado en ciencias sociales otras de las ramas que son consideradas dentro de las ciencias sociales como contadores, administradores, de mercadotecnia, etcétera, etcétera, que tienen una visión que uno como antropóloga no consideraría social, sino una visión totalmente de mercado. Pero lo mismo puede pasar con el caso de los agrónomos, donde las universidades en los últimos años se han dedicado a prepararlos para todo lo contrario de lo que son las técnicas de la agroecología. Y sobre todo, aunque tengan conocimientos como agrónomo, hay una enorme carencia de técnicos que sepan de cuestiones forestales. Y la cuestión forestal difiere mucho de la agrícola especie de granos o de hortalizas o de lo que sea. La otra cuestión es que se ha priorizado, por ejemplo, en casi todas las referencias y presentaciones del programa, inclusive tanto en televisión, en radio, en los periódicos, cuando se habla del programa se dice que es un programa de reforestación y de empleo. Y eso
y esa definición, aunque también hablan de la siembra de, como lo leí, de satisfacer las necesidades de alimentación, la prioridad ha estado centrada en la siembra de árboles, o en la plantación de árboles, perdón, y en la cuestión del empleo. Y cuando los técnicos de la Secretaría de Bienestar hablan del programa y defienden el programa, hablan siempre de la derrama en dinero. Entonces, efectivamente, que una familia reciba 6.000 pesos es una derrama considerable en dinero si pensamos que en el caso de Tlaxcala el programa está en 23 municipios y 161 localidades, entonces es persona que tiene, es una cantidad bastante grande de personas que tienen dinero para gastar y para consumir. Pero el énfasis en la producción de alimentos es mucho menor. Inclusive las metas que se le ponen a los técnicos son metas de plantación de árboles, no de producción de milpa al interior. Entonces, lo que se ha encontrado en campo es que se ha descuidado el cultivo de alimentos. A tal punto que muchos de esos productores que vendían en los mercados alternativos dicen ya no le podemos vender al mercado alternativo porque todo el tiempo nos insume la plantación más todas las reuniones del programa Sembrando Vida, entonces ya no tenemos, no estamos cultivando o produciendo alimentos. Bien, esas serían las críticas vistas desde adentro, desde los productores. Desde las organizaciones, otra de las críticas es que no solamente los agrónomos no saben de plantaciones forestales, sino que además están trayendo plántulas de otras regiones no adaptadas a Tlaxcala y se están ignorando los viveros locales que sí tienen plantas adaptadas regionalmente y productivas regionalmente. Ahora, una de las críticas al diseño del programa tiene que ver con esta cuestión de la derrama de dinero y el ser empleados. Que a lo que nos lleva es cuál va a ser la estrategia de transición para cuando dejen de recibir el dinero. Entonces, la estrategia de transición y la única forma, o sea, la primera observación que uno puede hacer es que si volvieron a trabajar la tierra, gente que no estaba trabajando la tierra, porque se les ofrecen 5.000 pesos al mes, que es un buen ingreso, el día que no los tengan, inmediatamente van a dejar de trabajar la tierra. Entonces, eso ha pasado históricamente, ¿no? Por ejemplo, los caminos de mano de obra, cuando se hizo ese programa hace muchos, muchos años, la mayoría de los que me están escuchando seguramente ni supieron de eso, y se les pagó por hacerlos, una actividad que antes se hacía por medio de la FADEME y del Tequio, al tener un pago por parte del gobierno, cuando se suspendió el pago, se suspendieron las faenas y el tequio y eliminaron, no totalmente, pero sí se destruyó parcialmente una forma de trabajo colectivo y solidario de años de existencia. Entonces, uno de los riesgos es que si se está pagando por trabajar la tierra, como dice uno de los entrevistados, dice, me pagan por trabajar y me puedo quedar el producto. O sea, es un logro, me están pagando y me quedo lo que produzco. Pero ¿qué va a pasar cuando dejen de pagarlo? Entonces, ahí es donde se está, el programa no tiene una estrategia de transición para ese momento cuando se suspende el pago. ¿Cuál sería una estrategia coherente? La estrategia coherente sería que el programa o la actividad sea lo suficientemente productiva como para que lo valoren como útil y lo mantengan aun cuando no haya este pago. Y ahí es donde entra, yo creo que el punto más flojo en el diseño del programa, que en ningún momento se ha planteado las estrategias para la comercialización. Y aquí
Son dos estrategias diferentes, porque una es la estrategia para la comercialización de los excedentes agrícolas, es decir, si hacen milpa tradicional, donde se asocia la producción del maíz, con frijol, con haba, con calabaza, como es en Tlaxcala, que son muchos productos diferentes los que puede haber dentro de una milpa, inclusive los productos de recolección, puede estar intercalada también con nopal, o sea, todas las variedades de la milpa, donde no todo va a ser para el autoconsumo. El maíz se puede consumir, digo, se puede guardar, pero los productos los frescos se consume una parte y la otra parte es necesario venderla. Y esta es una venta de productos alimenticios a pequeña escala. Y esta venta a pequeña escala, independientemente que el grano también se puede vender a una escala mayor, pero pensemos 2 hectáreas, 1 hectárea, que es lo que van a dedicar para la milpa, no produce lo suficiente como para venderlo a mayoristas, necesita de una estrategia especial de comercialización, porque estamos hablando de que 1 de cada 3 es mujeres con otras actividades que no tienen transporte, que necesitan llevarlo al comercio local, o como dijo el presidente municipal de Emiliano Zapata, cuando se inaugura el programa en su municipio, que hace falta acopio, estructuras de acopio, de recolección de esos productos, y un lugar en la central de abastos donde se puedan vender todos esos productos. Pero esa sería la que corresponde a la producción agrícola. Pero la otra que hay que instrumentar es la producción de la agroforestería, que decíamos que son árboles maderables, no maderables y frutales. Frutales, en el caso de Tlaxcala se acepta que sean magueyes y nopales, pero de cualquier forma el maguey tiene un proceso de industrialización. Los árboles frutales requieren de un proceso, ahí sí, de venta a una escala un poco mayor, porque si por ejemplo se plantan más duraznos, el mercado local ya no los absorbe, y entonces hay que pensar en una venta a una escala mayor. Y eso requiere de estructuras, de centros de acopio y de estructuras de acopio, o sea, de estructuras de recolección de esos productos, porque si no lo que va a pasar es que van a volver a proliferar los coyotes que compran a pie de parcela. Este plan, esta previsión de qué va a pasar a 1 año o a 3 años, o a 5 años, cuando empiecen a producir los frutales, no está en el programa, no está contemplado, y cuando se trata a nivel de los CAC, en los pocos lugares donde se ha tratado a nivel de los CAC, los que están planteando soluciones van a ser fundamentalmente los miembros de la comunidad, pero no hay una propuesta desde la estructura del programa. Cuando se revivió Segalmex a principio de esta administración, muchos pensamos que iban a revivir a las tiendas como Conasupo como centros de acopio para la producción local, pero eso no sucedió. Segalmex está en una crisis, y eso es una gran carencia del programa, porque si uno suelta dinero, aumentar la producción es fácil. Ahora, ¿qué se hace después con esa producción? Eso es lo que no está resuelto. Por otra parte, estuve buscando en varias partes si hay, o sea, si bien hay una contabilización de cuánto se ha reforestado, no hay ningún dato sobre el aumento o no aumento de la producción dentro de lo que ellos llaman la milpa. O sea, que puede ser milpa, puede no ser milpa, ¿no? Pero la producción de alimentos dentro de esa hectárea dedicada a la producción de alimentos no hay absolutamente ningún dato. Lo cual me hace llegar
a tomar más en serio lo que dicen los productores, que ya no tienen tiempo para dedicarse a la producción de alimentos por las demandas del propio programa. Ahora, por último, porque ya me estoy medio pasando de los 40 minutos, quiero hacer dos referencias más. Una, a estos binomios, la única capacitación que hemos encontrado ha sido por parte del INAES y fue en línea. Y el INAES, la idea que tiene el INAES y que maneja todo el tiempo es la idea de las cooperativas, y por lo tanto se insiste mucho en la organización cooperativa como forma de resolver los problemas de comercialización, de organización, etc. Pero no se encuentra una capacitación para esos técnicos, licenciados en áreas sociales o en áreas agronómicas, en cuanto a lo que es el diálogo de saberes y el intercambio de conocimientos con respecto de las comunidades. Y ese es otro punto del cual se quejan los productores que están en el programa, donde encuentran una actitud autoritaria por parte de los técnicos que les dicen, les indican qué es lo que tienen que hacer, y difícilmente hay un diálogo como se supone que dice el programa. Por lo cual se evidencia que es necesaria una capacitación social de cómo hacer el trabajo de campo desde una perspectiva que retome la perspectiva precisamente del diálogo de saberes y del intercambio de conocimientos, y no esta actitud epistemicida de los salidos de las universidades que creen que lo saben todo y que le van a ir a enseñar a los campesinos que son ignorantes y no saben nada. Ahora, desde el punto de vista de la investigación, ahí quiero comentar dos cuestiones, ¿no? O sea, cuando yo planteé este proyecto, estábamos en vías de evaluación de un PRONACE para la evaluación o para la investigación del programa Sembrando Vida en la península de Yucatán, que no era únicamente Yucatán, sino era Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y parte de Chiapas. Se tardó más de un año el proceso de evaluación. Finalmente fue evaluado de manera positiva por la comisión interna dentro de CONACYT, pasó a una segunda instancia, que era una comisión, como son las comisiones de CONACYT externa, donde también fue evaluado positivamente, pero cuando ya estábamos a punto de iniciar el programa, nos pidieron que cambiáramos los municipios con los cuales íbamos a trabajar. Esta era una investigación donde estaban, así como abarcaba 4 estados, había universidades de los 4 estados. Y donde básicamente el interés era en la parte del cono sur de la península de Yucatán, que es la zona milpera, y de zonas de selva de Chiapas y Tabasco, porque era ahí donde como investigadores nos interesaba observar si realmente había respeto de la Cahual, si no se había deforestado, cómo se estaba, porque ahí se conservaba la milpa, si sí se estaba respetando los conocimientos tradicionales de la milpa campesina. Y la propuesta o el condicionamiento que nos hicieron fue que cambiáramos los municipios de esa zona definida selvática de milpa al norte de la península de Yucatán. ¿Por qué al norte de la península de Yucatán? Porque el norte de la península de Yucatán es la zona que está deforestada históricamente, no es culpa de los campesinos, empezó con la cuestión del Enequén, y donde efectivamente la plantación de árboles iba a tener un resultado benéfico. Es decir, hubo una pretensión de condicionar la investigación a que tuviera necesariamente resultados favorables y no críticos.
En el caso de Tlaxcala, como comentaba, ha sido muy difícil obtener datos estadísticos más allá de la cuestión cuantitativa de que son 12.000 hectáreas, 25 municipios, 161, 23 municipios, 161 localidades, pero no hay datos concretos más que los que se sacan a través del trabajo de campo sobre el aumento de la producción, el destino de la producción y las especies reforestadas, que es una de las cosas que nos interesan. Entonces, bueno, un poco para cerrar, creo que es un programa sumamente interesante, sobre todo porque retoma las prácticas de la agroecología, porque pretende incidir sobre las condiciones de alimentación y de seguridad alimentaria, porque incide también sobre la conservación de los suelos, o sea, tiene muchas ventajas, pero también tiene puntos ciegos que requieren de una investigación más a profundidad y sobre todo no condicionada. Nuestra labor como científicos sociales tiene que ser la de poder encontrar las fallas, los problemas, independientemente de las necesidades. Entendemos las necesidades del gobierno de defenderse de los ataques de izquierda y derecha, pero también es para poder mejorar y hacer las cosas mejor, también es necesaria una crítica no condicionada por la aprobación o no aprobación de un programa. Lo dejo ahí para abrirlo a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias Laura. Pues agradecer a quien nos está sintonizando en este momento. Hace rato intenté mencionar un poco, pero por problemas técnicos no pude. Pero bueno, comentarte, Laura, que tenemos la presencia de colegas del colegio, también de estudiantes, ¿no?, de nuestros posgrados y de egresados, ¿no?, y demás invitados, ¿no?, que muy atentos escucharon tu ponencia. En este momento todavía no tenemos comentarios, preguntas, un poco con la idea de que se animen nuestros, quienes nos visualizan, pues también decirles que si quieren poner en el chat sus comentarios, o bien pueden levantar la mano directamente si alguien quiere hacer un comentario. Yo tendría un par de comentarios, Laura, insisto en lo que se animan nuestros demás participantes, y si me permiten darme la palabra. Bueno, comentar que Laura, digo, o sea, a la par de esta crítica, ¿no?, que ha identificado por parte de la sociedad civil y además desde adentro, desde los agricultores, nos ha dado o sea, nos ha ampliado como el repertorio de justo a dónde hay áreas de mejora, ¿no? Ella menciona temas de los binomios, de estas, digamos, como deficiencias o ausencias, ¿no?, de gente que a lo mejor tiene un perfil adecuado, ¿no?, en el caso de los científicos que participan, ¿no?, los sociales como los técnicos, un poco también de qué sigue después ¿no?, de que acabe este programa. Entonces, en este sentido, digamos, todas estas áreas de oportunidad que nos plantea Laura, pues creo que está puesto sobre la mesa el reto o los retos, y considero yo que desde la academia pues también se puede, o sea, justo una vez que ya Laura los ha identificado, bueno, pues entonces ya tenemos ahí como líneas de dónde podríamos nosotros avanzar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se me ocurre, Laura, eh, podríamos, por ejemplo, trabajar en el tema de la construcción de la agencia o del fortalecimiento de la agencia local, ¿no? Es decir, que justo este programa pues sea controlado directamente por la gente, ¿no? O sea, que quizá ahí estaríamos ayudando a que se disminuya la dependencia de afuera, ¿no? Incluso esto que decías, ¿no?, de que ellos se sienten como trabajadores y el técnico puede ser hasta como el jefe, ¿no? Entonces aquí la agencia, o sea, el trabajar con la agencia de la gente, eso puede ayudar, ¿no?, a que el control sea retomado por ellos mismos.
en ese sentido también, ¿por qué no pensar en la creación de circuitos, esto que ahora llaman con así, ¿no? Los circuitos cortos de consumo y abasto, ¿no? Que, o sea, que justo vienen, ¿no? Con la idea de romper estos procesos de acaparación, ¿no? De productos agrícolas y buscar mecanismos de cómo se redistribuyen, ¿no? Dentro de las comunidades o de comunidades vecinas, ¿no? Dentro de esto mismo, el agroturismo, ¿no? Yo sé que no te gusta el tema del turismo a ti, Laura, pero fíjate que hemos observado que se hacen sinergias interesantes, ¿no? En términos de la gente que está dispuesta a ir a la comunidad, pues un poco el tema de Javier, ¿no? La tesis de Javier, o sea, cómo la gente se interesa, la gente de la ciudad se interesa, pues, por esas prácticas, ese patrimonio alimentario que hay en las comunidades. Entonces, cómo el turismo puede, ¿no? Ayudarnos también a atacar esos problemas que tú has mencionado, ¿no? Y ahora cómo comercializamos. Eh, y otros aspectos, ¿no? Que a lo mejor, bueno, sí, la producción de alimentos, súper necesaria, pero ¿qué pasa también con estos otros, por ejemplo, la cuestión de las hierbas medicinales, ¿no? O estas aromáticas, que también eventualmente pues tienen un mercado también bastante interesante, ¿no? Para los productores, ¿no? Entonces, bueno, pues son algunas de las ideas que me vinieron a la mente con tu charla, Laura. Y quizá una pregunta, en términos sobre todo eso que dijiste al final, ¿no? De lo que está pasando en Yucatán, y como aquí en Tlaxcala, ¿no? Que a lo mejor ahí hay otras panorámicas. Entonces ahí la pregunta es si el programa visualiza estrategias regionales, ¿no? O sea, de cómo se puede o cómo se ha estado implementando de manera regional, ¿no? O sea, justo por eso, porque no es lo mismo las particularidades del sureste que los ecosistemas aquí en el centro, ¿no? O incluso en el norte. Y pongo un ejemplo muy claro, el acahual, que tú también dijiste, ¿no? O sea, estos acahuales, ¿no? En el sureste, en estas selvas, donde los acahuales pues duran prácticamente 20, 30 años, ¿no? Pero al final de cuentas no dejan de ser acahuales. Acá en Tlaxcala el acahual pues dura 6 meses, ¿no? Y luego se reutiliza nuevamente para la siembra, ¿no? Entonces, creo yo que eso implicaría estrategias diferenciadas, ¿no? Regionales, pero no sé si el programa funciona así. Bueno, a ver, aquí estoy viendo. Bueno, lo primero que te quería decir, David, sí, todas esas son. Pero, por ejemplo, en mi experiencia de los 30 años de Vicente Guerrero y de Campesinos, hubo un momento que hubo 200 productores agroecológicos. ¿Y por qué dejaron de producir? Porque no, a pesar de que se hicieron dos mercados alternativos, el de Tlaxcala y el de Apizaco, la demanda era insuficiente para la cantidad de la oferta. Con 200 productores, imagínate, con 161 comunidades, con 25 productores cada uno, ¿cuántos productores hay? ¿Cuántos productos son los que hay que comercializar? Entonces, ¿dónde se comercializan? No creo que ni los circuitos turísticos ni los dos mercados de Tlaxcala basten. O sea, hay que hacer estrategias mucho más grandes de comercialización, que es lo que yo decía, que decía el presidente municipal de Emiliano Zapata. Hay que hacer centros de recolección, y hay que tener un lugar en la central de abasto para la venta de esos productos, que además tienen la ventaja de que son más sanos porque son agroecológicos. Pero eso, o sea, aunque sea pequeñita la producción, porque es 1 hectárea por cada una de las familias, en total, si estamos hablando de esas cantidades, la producción va a ser bastante. Entonces hay que conseguirles los canales de comercialización, ¿no? Aquí me preguntan sobre los mecanismos de salida. ¿Cuál tiene que ser el mecanismo de salida? Que de aquí a 5 a 4 años, ya no me acuerdo cuántos son, porque era 5 años en un principio, pero empezó en 2019, tiene que ser esa ñaf, esa milpa intercalada con árboles frutales, lo suficientemente productiva como para sustituir los 5.000 pesos que está dando el programa.
O sea, ese tiene que ser el objetivo. Entonces, si de aquí a 4 o 5 años ganan más de 5.000 pesos al mes, entonces, aunque les quiten el subsidio de 5.000 pesos, van a seguir produciendo. Si no está ese mecanismo de los, ¿dónde tengo el dato? De la cantidad de productores que hay en este momento, a lo mejor van a sobrevivir con el mismo sistema 60 o 70. Entonces, si queremos que todos los que están involucrados en el programa sigan con ese programa y con ese tipo de producción, tiene que darle el programa, o sea, no el programa, sino la producción, lo mismo que le está dando el subsidio. La otra, ¿qué opino de la reconstrucción del tejido social más referido a cuestiones de violencia e inseguridad en las regiones que opera el programa? No, o sea, ahí está este problema de lo que denuncian las organizaciones, por ejemplo, de que el control social que ejercían los ejidos y las comunidades se ve mermado. Hay una ponencia de Ana de Ita que dice que en vez de sembrando vidas, se llama sembrando envidias. ¿Por qué? Porque dice que los que están dentro del programa, evidentemente, están en una condición mejor que el resto de los productores que no tienen el programa, que por lo tanto se está construyendo una organización dentro de la organización. O sea, dentro del ejido, dentro de la comunidad, hay otra organización. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esa crítica, y no creo que los CAC sean malos, y la experiencia de las organizaciones sociales es que nunca se ha podido trabajar con ejidos completos o con comunidades completas, sino simplemente con los que quieren entrarle a una iniciativa diferente. Pero estas iniciativas de los CAC, yo no he visto que tengan ninguna intervención con respecto a la violencia o inseguridad en las regiones. O sea que no hay una relación directa entre esto. A lo mejor a largo plazo puede ser que los CAC traten otro tipo de problemas. La tercera pregunta es, ¿qué importancia tendría recuperar los saberes en el sembrado, seguimiento y recolección de los campesinos en las actividades del sistema MIRPA o en la siembra de árboles maderables o no maderables? Ese es el centro. Ese es el centro, y por eso digo que una de las cosas que habría que incorporar es una capacitación a estos binomios para cambiarles la cabeza y para que entiendan lo que es el diálogo de saberes y puedan recuperar lo que Ángel tú decías, que es la agencia de las comunidades. Porque mientras ellos se sientan que son los patrones, además sí hay varias denuncias de que quitan algunos del padrón para incorporar a otros por recomendaciones, o sea que hay algún nivel de corrupción, no creo que en todas partes, pero sí hay denuncias de eso. Y entonces la única forma, efectivamente, de poder controlar, probablemente no acabar, pero sí controlar en cierta medida la posibilidad de la corrupción, es darle más poder a las comunidades y que efectivamente sí se recuperen los saberes, sí haya un diálogo de saberes, sí sea mucho más participativo y recuperando los conocimientos, las variedades. O sea, eso es una cosa que en todas las comunidades lo dicen, nos traen unas plantas que no son de la región, cuando aquí nosotros podemos tenerlas. Por ejemplo, en Tlaxcala, ¿cuál es un árbol que se puede plantar, que se reproduce solo y hasta allá se convierte en maleza y que no está considerado en el programa? El capulín. Los magueyes, o sea, hay muchas alternativas y esas alternativas se podrían potenciar si realmente hubiera una actitud mucho más dialógica. Y esa actitud dialógica no es la que traen los programas gubernamentales, y mucho menos estos binomios recién salidos de la universidad que vienen con esa actitud de la superioridad del conocimiento universitario. No sé si tengo alguna otra pregunta. Así. Si considero si el programa Sembrando Vida contribuye a generar cohesión en las familias productoras a través de fortalecer sus lazos familiares, confianza en la ayuda mutua
valores como respeto, responsabilidad y cooperación, tolerancia y participación en la integración de la comunidad. O las normas del mismo programa generan deterioro social. No, una de las experiencias positivas fue cuando estábamos trabajando en Yucatán, que fue en 2020, en el medio de la pandemia, que muchos de los jóvenes que se habían ido a trabajar en las zonas hoteleras, al cerrar los hoteles, los restaurantes y toda la actividad turística, regresan a sus comunidades y se incorporaron al programa. Y una de las cosas, bueno, se dieron cuenta que a través de sembrar milpa, por lo menos resolvían el problema de la alimentación. Pero lo más interesante fue los padres que decían que el gusto que les habían dado, no solamente de poder alimentar a los hijos, mientras estaban trabajando en las zonas turísticas, les mandaban dineros a ellos, sino el poder enseñarles y transmitirles sus saberes y que les gustara el trabajo agrícola. Y en el caso de Tlaxcala, no ha sido tan generalizado, porque ya aquí empezó más tarde, cuando ya no estaba tanto el problema del cierre total de actividades por parte de la pandemia, pero sí han logrado muchas de las familias incorporar, no a todos los hijos, pero sí a algunos de los hijos, con lo cual se está generando esta transmisión de saberes y un poco la cuestión de la cohesión familiar, que aquí nunca ha sido un problema, porque aquí la experiencia que nosotros tenemos es que generalmente en todas las parcelas que certificamos de producción agroecológica, generalmente el trabajo es familiar o involucran a la familia. Pero una de las cosas que sí les preocupa a los campesinos es la transmisión intergeneracional, porque los hijos sí no se quieren incorporar. Y con el gancho del dinero sí han logrado incorporar a algunos jóvenes al trabajo productivo. Inclusive una cosa interesante que se ha dado es la combinación de Sembrando Vida con jóvenes sembrando futuro, porque los productores agrícolas han podido gestionar que vayan jóvenes de Sembrando Futuro a actividades de capacitación agrícola. Y cuando se involucran y les gusta, y esperemos que luego sigan como productores agrícolas y no pretendan buscar un trabajo asalariado. Que bueno, en este momento el Sembrando Vida también podemos decir que es un trabajo asalariado. No sé si tengo... No, creo que ya no tengo ninguna otra pregunta. Sí, creo que son todas las preguntas, Laura. Pues creo que restaría agradecerle a quien nos sintonizó, también agradecerte a ti, Laura, por la plática tan interesante, a la doctora Ivonne, de la Adriana, Secretaría Adriana levantó la mano, Adriana Isabel. Ah, claro. A ver, adelante, Adriana. Sí, pues ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? adelante. Sí, en realidad yo sí quería comentar sobre un caso que me parece bien interesante en el cono sur de la península de Yucatán. Bueno, pues específicamente no la península, sino de Yucatán. Pensando en esto del diálogo de saberes. Entonces, hace, pues, ¿qué será? Unos 4 meses, escuché de una persona que había encontrado plantas de añil en la selva. Esta persona empezó pues a propagarlas y pudo obtener el tinte, y después pudo, encontró una técnica para estabilizar el tinte del añil, que es el mismo que ahora se denomina el azul maya, que es ese azul que se ha utilizado para las pinturas murales, y que ha permanecido, que permanece con los siglos, ¿no? Entonces esta persona daba unos mini cursitos, ¿no? Sobre cómo obtener el añil. Personas que estaban inscritas, que están inscritas en el programa de Sembrando Vida,
se acercaron a uno de los técnicos y le preguntaron que qué se podía hacer, cómo podrían ellos propagar estas plantas, porque ellos habían encontrado algunos ejemplares silvestres en la selva, en sus terrenos. Entonces, esta persona de Sembrando Vida, que es muy empática con, pues, con el campesino maya, con sus tradiciones, con su identidad, etcétera, pues hizo equipo con ellos y entonces recolectaron semillas, hicieron la propagación dentro de la estructura de Sembrando Vida y después lograron que que esta persona que les había comentado les soltara un poco de información acerca de cómo se obtenía el añil y lo hicieron ellos y ahora están trabajando ya en una forma de poder estabilizar el color, porque le sale, hasta donde yo me quedé, obtenían diferentes tonos, pero ya con la organización, ellos ya han logrado obtener el añil en polvo y ahorita es un programa, un plan, un proyecto para poder comercializarlo con una marca de los mismos campesinos y todo gracias al apoyo de una agrónoma que trabaja en este programa de Sembrando Vida. Entonces, a mí me pareció muy interesante y muy importante ese diálogo de saberes, porque no solamente les permite a los campesinos tener un nuevo producto, ¿no? Único, sino que además es de identidad para la cultura maya, muy importante, ¿no? Dentro de este contexto de la cultura maya. Entonces, pues yo creo que sí, o sea, tiene muchos beneficios y podría tener muchos más, siempre y cuando, pues tiene razón la doctora Laura, la gente que está, los técnicos, los agrónomos, etcétera, tuvieran esa empatía, que ellos mismos se reconocieran como, pues, parte de esta sociedad y que trabajaran pensando en ese beneficio, pues, común, ¿no? Porque es trabajo para ellos, pero también es beneficio para las comunidades campesinas. Bueno, y hablando también de la península de Yucatán, en la parte que hicimos, en los talleres de planeación de la comercialización, la gente propuso soluciones muy baratas, muy aplicables, como por ejemplo adosarle a las bicicletas un carrito que lo podían hacer ellos mismos para sacar el producto de las comunidades que no tenían caminos. Entonces la gente es nueva mucho más creativa de lo que los académicos y los funcionarios del gobierno pensamos. Pero sí hace falta lo que decía Adriana Isabel, o sea, que los técnicos sean empáticos y en las universidades generalmente no voy a descalificar a todos, no les enseñan a ser empáticos con las comunidades, sino a pensar que les tienen que ir a enseñar. Y no, en realidad lo que tenemos es que ir a aprender. Claro, muchas gracias. Gracias, Isabel. Pues estamos prácticamente sobre tiempo. Pues nuevamente agradecerles a todos, a Laura, a la Secretaría de Investigación, a la doctora Ivonne, al Colegio de Tlaxcala, por la realización de estos eventos. El 23 de noviembre va a ser la tercera sesión del seminario permanente del Coltlax, tercera y prácticamente la última del año. Entonces, pues les invitamos a que nos sintonicen, que estén pendientes de la invitación que se va a difundir por las redes sociales y pues que también visualicen esta conferencia y varias otras más de las que se han producido aquí en la institución en el canal de YouTube del Colegio de Tlaxcala. Pues muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias a todos.